Fantasías en carrusel. Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila. Fantasías en carrusel. Buenas noches. Estamos en Fantasías en carrusel, un programa de René Avilés Favila. Literatura es protagonista principal. Sean ustedes bienvenidos, queridos radioescuchas. Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes a través de la frecuencia de la XCB. Rosa Marta Jasso de Favila les dan la bienvenida. Hola René, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosa Marta, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas, René? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, ahí creo que ya empezó a circular finalmente este libro Fantasías en carrusel del Fondo de Cultura Económica. Qué bueno, ¿no? No, y ¿sabes qué? Me estaba acordando de que soy excedente de cuentista que reúne todos sus cuentos en un solo volumen en México, en vida, Arreola, que reunió todos en un solo volumen que se llamó Confabulario Total. Es cierto. Que es un título espléndido, Confabulario Total. La semana pasada, debido a la publicación del libro Fantasías en carrusel 1960-1994 de René Avilés Favila, estuvimos hablando del género fantástico. Ahora es el tiempo de que propiamente tratemos de desmenuzar este libro, que tiene a René muy orgulloso y contento, pues en su interior se albergan la mayoría de sus obsesiones, búsquedas, preocupaciones, sueños y pesadillas. ¿Qué significa para ti, René, reunir en un mismo libro todas estas historias, todos estos cuentos fantásticos? Pues durante la presentación del libro, que estuvo bastante bien, como te consta, y le convergió. Estuvo muy bien. Ya que estuvieron ahí, se emborracharon enloquecidamente, a costillas no mías, sino el Fondo de Cultura Económica, y finalmente a costa de mis regalías, me imagino, me lo van a descontar de allí. Hubo demasiada Perdón, gente, René, perdón. de uno cómo es, ¿no? Mira, en ese momento que hablaban amigos estimados como Cristina Pacheco, José Luis Cuevas, estaba pensando, bueno, pues es fantástico ver tus cuentos reunidos en vida en un solo volumen, ¿no? Todo el trabajo que has hecho, pero no me emociona tanto como me emocionaba con mis primeros libros, con no sé, 22, 24, tal vez hasta 30 años. Me emocionaba tanto con un libro cuando lo veía, lo tocaba. Ahora, claro, no niego que me entusiasma, que me da regocijo, pero no con aquel entusiasmo que yo tenía en mi primera juventud. Ahora que estoy en la cuarta edad, pues ya me es más difícil. Sin embargo, bueno, pues lo considero un logro, porque significa coherencia, significa amor a un género y significa también reconocimiento, porque una editorial del tamaño del Fondo de Cultura Económica no es fácil que de pronto acepte hacer un volumen de 620 páginas. René, ¿cómo fue la concepción de este libro? ¿Qué tanto corregiste y qué tanto desechaste? Muy poco ya, no por falta de rigor, no por falta de sentido autocrítico, sino porque lo que hice fue juntar los 12, 14 libros de cuentos que tenía ya hechos, en donde habían sufrido correcciones y correcciones. Sin embargo, al ponerlos ya en orden, en ese orden temático en el que están agrupados en Fantasías en carrusel, bueno, encontré repeticiones, encontré errores incluso, erratas, que fui eliminando. Yo corrijo de una edición a otra. Si hay una segunda edición, vuelvo a corregir. La tercera edición, vuelvo a corregir. De tal manera que son reediciones más que reimpresiones. Entonces, bueno, pues ya se corrigió bastante en efecto, y pues poco, ya había desechado, ya esto estaba seleccionado. Entonces, bueno, pues insisto, no es falta de rigor, ¿no? ¿Qué te parece, René, si escuchamos mitología publicitaria tomado justamente de Fantasías en carrusel? Sí, claro, muy bien.
Mitología publicitaria. Primer caso. Cancerbero. Un nuevo y lujoso cabaret ha abierto. Su nombre es El Averno. Por dentro el sitio se acondicionó de tal manera que lo parece en verdad. Y no se escatimaron gastos para producir los efectos adecuados. Calor excesivo, de azufre y resalgar, aullidos y percusiones, lamentos y rechinar de dientes. Los camareros con smokings rojos de corte demoníaco sirven bebidas ardientes y espesas a base de plomo y sulfato de cobre. Y al pasar por la pista de baile, estimulan con sus tridentes a las parejas que danzan para que, eufóricas, se muevan más ágiles y desaforadas. Los guisos aídos, aunque diversos, tienen una nota común. Todos se cocinan a la parrilla, en las brasas y directo al horno. En su interior laberíntico, levemente circular, los instrumentos de tortura no solo son parte del decorado, funcionan sin cesar, que forma en buena medida la variedad, sobre todo a las horas del show, en el que participan sádicos y masoquistas, profesionales o aficionados. Más de una vez, clientes ya ebrios se han sometido por voluntad propia a las torturas. Como el acto sirve de propaganda, la empresa les hace formidables descuentos a los voluntarios y les abre créditos ilimitados. Es necesario mencionar que la gerencia, en busca de su gran golpe publicitario, puso en la entrada al cancerbero, que lanza desde sus fauces aullidos triplemente espantosos y que, cuando la ocasión lo requiere, vomita fuego. El lugar es un éxito y en él se da cita la mejor sociedad. De entre las personalidades intelectuales de renombre, artistas famosos, gentes de noble alcurnia, se escogen a los que gritan sus culpas en forma más atractiva para que sirvan de pinches. Por supuesto, no han faltado competidores envidiosos que ya abrieron cabarets, el Purgatorio y el Paraíso. Pero las personas se aburren solemnemente y prefieren el Averno sin discusiones. El Averno, oh, los que entráis, dejad toda esperanza, seguirá aumentando de tamaño según el público lo desee. De hecho, se encuentra en permanentes ampliaciones, lo que hace pensar que pronto va a cubrir, si no la totalidad del planeta, cuando menos una buena porción. Volvemos de nuevo aquí a Fantasías en Carrusel. ¿Cuál sería entonces, René, la diferencia entre literatura fantástica y literatura de ciencia ficción? Para mí la literatura de ciencia ficción es parte de la literatura fantástica. Es decir, yo entiendo por literatura fantástica una amplia gama en donde caería también la literatura de terror, donde caería también cierto tipo de literatura, no policíaca, porque alguna vez lo dije en este programa, cuando lo dedicamos a la literatura policíaca, la literatura policíaca es terriblemente realista, tiene que serlo. No puede haber aquí sí el elemento inventado, imaginado, porque finalmente se va a imponer la lógica, se va a imponer un hombre o varios con una gran inteligencia, una gran agudeza, para investigar un caso X y ya, ¿no? Pero creo que la ciencia ficción, y se lo decía Sergio hace un momento, es uno de los géneros más complicados porque requiere no solo la gran imaginación, sino tener una cultura científica notable. Yo, por ejemplo, he querido escribir cuentos de ciencia ficción y solo he logrado hacer 2 o 3 a lo sumo. Alguna vez uno de ellos tuvo el honor de estar en una primera antología de literatura de ciencia ficción latinoamericana, pero yo no tenía la cultura científica necesaria para imaginar toda esta serie de cosas prodigiosas que vemos en la ciencia ficción. Por lo pronto yo como no tengo una cultura científica, a veces he hecho lo que Arreola en ese sentido, hacer pseudociencia, ¿no? Inventar cualquier cantidad de locuras que se te ocurran, ¿no? Es muy bonito también. Como alguna vez que tuve que hacer un cuento de un pintor que todo lo que pintaba cobraba vida. Entonces nunca expliqué los mecanismos por los cuales cobraba vida lo que él pintaba. Entonces podrían ser gatos, por ejemplo, y salirse de la tela, ¿no?
Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, pues hay que el lector le dé la... me puse perezoso y se lo dejé al lector el problema. Oigan, quizás también lo que puede pasar con los escritores en Latinoamérica, que lo mencionábamos en el programa anterior, de que no escriben mucho literatura fantástica, a lo mejor lo asocian un poco con esa como resonancia de la infancia, de la fábula del cuento infantil, una cuestión como pueril. Eso es cierto, en parte nosotros tenemos, y no creo que sea un defecto solo mexicano, es decir, es un defecto mexicano, pero pienso que también es heredado de alguna parte. Consideramos a la literatura infantil o a la literatura de imaginación como algo que no merece ser leído, sí hay algo ahí, que merece poco respeto. Las fábulas de La Fontaine o de Esopo, pues ahora son poco leídas por los adultos, se han quedado en el mundo de los niños que no las entienden cabalmente. Tienen sus interpretaciones y son interesantes. Creo que alguna vez les conté a ustedes aquí que en Chiapas un maestro rural le dio mi libro Los animales prodigiosos a sus alumnos, un maestro de primaria, para que después de la lectura de los animales que yo describí allí, los niños los dibujaran. Y me enseñaron algunos de los dibujos, eran fantásticos, ¿no? Porque el niño tiene una gran imaginación que pierde al crecer. Es decir, como sus papás le dicen que hay que sentar cabeza, qué horror, ¿no? Imagínate, los atrofian, los mutilan. Pero creo yo que no solo eso, sino también definitivamente el desprecio por cierto tipo de cuestiones que podrían supuestamente ofender la imaginación y el realismo de nuestros habitantes latinoamericanos. Es decir, por ejemplo, El Ruiseñor de la Rosa, pues también ha quedado en manos de los niños. Por Dios, lo he dicho 1000 veces, Alicia en el País de las Maravillas es un libro muy complejo para los niños. Han pasado por Walt Disney, que es lo que los ha destrozado y es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si escuchamos otro cuento tomado de Fantasías en Carrusel, titulado Minotauromaquia? Una empresa taurina, ávida de notoriedad, contrató a Minotauro para ser lidiado por un famosísimo matador. De por medio estaba una elevada suma de dinero. Minotauro firmó y la corrida fue anunciada por toda la ciudad. La afición colmaba la plaza, y luego del paseo de la cuadrilla, que fue en donde la seda y el oro rivalizaron el sol vespertino, Minotauro, con su hermosa cabeza taurina y un par de cuernos brillantes y puntiagudos como cuchillos de obsidiana, salió bufando de los toriles, envanecido de su estampa y con la bravura usual de los buenos asados. Entre ovaciones y pasodobles, el célebre torero dio los primeros capotazos. Después, miles de ojos fueron testigos de una embestida inteligente, no contra el engaño, sino apuntando al cuerpo del matador. La sangre corrió en la arena. La muerte hizo acto de presencia y ante un público estremecido de horror, Minotauro, con pasos elegantes, despreciando la vuelta al ruedo, abandonó el lugar. Uno a uno los matadores dejaron de serlo al convertirse en las siguientes corridas en víctimas de las infalibles acometidas de Minotauro. La afición, en principio sorprendida, aceptaba ahora la inversión de papeles y llenaba hasta los topes todas las plazas donde Minotauro era anunciado para aplaudirle y gritar ¡Ale! En los momentos en que, inclinándose, afinaba la puntería y corneaba irreparablemente al torero. En ocasiones Minotauro permitía que la corrida llegase al segundo tercio para acabar también con banderilleros y picadores. Por supuesto, los cronistas taurinos elogiaban la habilidad de Minotauro para empitonar, y fue necesario reformar los textos de tauromaquia, ponerlos al día, para prever el corte de orejas de toreros, el banderilleo, el descabello y el arrastre de los mismos y a muertos. Las filas de los lidiadores están diezmadas. En la actualidad, solo se celebran corridas cuando haya algún valiente y queda siempre estipulado en el contrato que el dinero pasará a manos de los herederos. La empresa taurina que se enriqueció con Minotauro está agobiada con cientos de demandas.
en las que se la hace responsable de haber llevado a la ruina al arte de Cúchares. Seguimos aquí en Fantasías en Carrusel. Muchos de los cuentos incluidos hablan de tu afición por el texto corto, René, o minimalismo, como ahora se le llama pomposamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues no mucho, en realidad me gustan los cuentos cortos, me gusta la brevedad, me gusta la síntesis. Creo que estos ejemplos como Minotauromaquia, que ha leído espléndidamente Sergio, pues es una prueba del tipo de cuentos que desde el principio he hecho. Este cuento debe venir de 1962 o 63. Me acuerdo muy bien. Por eso no sabíamos lo de Cúchares. Casi Todavía es no tan habíamos viejo nacido como Rosa Cúchares, Marta, claro. ¿no? No, Cúchares debe ser bastante más antiguo, pero es una expresión entre la gente de Toros. Yo no tengo nada que ver, pero es una expresión, es decir el arte de Es Cúchares, común. es decir, como decir el arte de Rubens. Entonces a veces estamos hablando de pintura, ¿no? Claro. El arte de Monsiváis, no sabemos de qué estamos hablando, pero bueno. No, yo creo que esto es algo muy natural. Insisto, este es un cuento de 1962-63. De los primeros tendría yo, ¿qué? 21, 22 años. Esto significa que estaba yo en la Facultad de Ciencias Políticas. Y recuerdo que se lo leí a un compañero, que por cierto ya murió, que le gustaban los toros, para ver qué opinaba. Lo desconcertó, pero pues probaría que es un tipo de cuentos que escribo, el cuento corto, desde hace muchos años. Es decir, no solo eso, en 62, 63, yo todavía no era alumno de Arreola. Lo fui, si mal no recuerdo, entre 63 y 64. Esto sí lo por si alguien me quisiera calificar como alguien muy cercano a Arreola en cuanto al texto corto, ¿no? Claro, Es más coincidencia que influencia. de acuerdo. Hay una intensa recreación de temas bíblicos, mitológicos y de las tradiciones folclóricas de muchas naciones. ¿De dónde nace tu interés por todos estos asuntos, René? Pues de la niñez, es decir, de todos estos cuentos, pues no sé cuántos son, yo digo que son 300, pero bueno, por ahí deben ser. Vienen de la niñez, es decir, de niño leí la Biblia, no la he vuelto a leer, no al menos como un ejercicio, la consulto para buscar la precisión que necesito. Es asombrosamente fácil para mí localizar en la Biblia lo que necesito, porque la leí de chico. Es decir, piensa tú que hace muchos años, muchos, en este país se respetaban las creencias. Sí. Ahora es un catolicismo de una frivolidad extraordinaria. Yo diría que es un catolicismo que verdaderamente es paganismo, el de los mexicanos. Es decir, la Semana Santa se celebra con un reventón en Acapulco, inalterablemente, de ebriedad, de manifestaciones toscas, groseras. No, en esa época eran días de guardar, entonces bueno, pues mi familia era católica y yo me aprendí, por ahí lo digo, los secretos de la Biblia. Por eso predominan los cuentos de tema bíblico y mitológico. Y la mitología también llegué muy pronto a ella. Mi mamá me compró libros de mitología griega, me gustaron mucho, entonces también han sido fuente asombrosa para hacer cuentos. Y las tradiciones folclóricas pues me llaman la atención, tengo cierta curiosidad por cierto tipo de folclore. Claro, aquí al pronunciar la palabra folclore pensamos inmediatamente en Amalia Lucha Hernández. Villa, en Amalia Hernández, cosas horrorosas. Estoy hablando de las profundas tradiciones de los pueblos, ¿no? Claro. No de estas mistificaciones que se dan en la música. Oye, René, hablas de tu infancia, hablas de la influencia de tu mamá. ¿Qué tanto hay de autobiográfico en estos cuentos? Pues mucho, porque es exactamente lo que los temas que se trataban en mi casa. Es decir, yo he dicho que la frase no es mía, es de Ptushenko, que dice que si uno quiere leer la autobiografía de un poeta, pues lee sus poemas.
Es decir, quizás esto sea muy complicado, pero aquí no, aquí está exactamente todo lo que me gusta, todo lo que no me gusta. Mi tauromaquia representa justamente mi aversión por los toros. Por la fiesta brava. Por la fiesta brava, sí, a los toros, claro, solo tienes razón, le gustan a las vacas nada más. Además los toros a mí me caen bien, me parece un animal bello, hermoso. No me gusta que los maten. Y esto viene de que a los 6 años o 5, qué sé yo, mi abuelo, que era exactamente la representación del hombre duro, de campo, de toros, de estas cosas horrorosas, me llevó a una corrida y yo quedé verdaderamente horrorizado, lloré como loco cuando mataron al toro. Mi abuelo me regañó, casi me vaticinaron el homosexualismo, Claro, etcétera, etcétera, obviamente. porque no me gustaban estas cosas. Además porque yo me abrazaba a mi muñeca en la Bueno, corrida de era, toros. perdóname, pero sí era un indicio, René. Pero Lo sé, pero era una muñeca bastante linda, Pobre- de tamaño natural. Pobre de ti si te vaticinaban el homosexualismo. Imagínate, todos los que estaban en la plaza les gustaban las cogidas de toros. Sí, exacto, que era bastante Era cuando mal. gritaban, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un chiste por ahí, ¿no? Que le había puesto departamento al toro, ¿no? Sí, exactamente. Pues esto es mi biografía, no me gustaron los toros y me esperé hasta los 20 años o 21 para manifestar mi odio hacia las corridas. Y entonces vemos a Minotauro, elemento importante en la mitología griega, pues matando a estos horrendos y tarados tipos que se llaman toreros, ¿no? En una película que se llama Tequila Sunrise, de Mel Gibson, dice que son homosexuales porque se visten de rosa, muy ajustado y con pendejuelas por todos lados, ¿no? Lo dice Malcolm Lowry también. Lo dice Malcolm Lowry, Sí. tiene razón, totalmente. Son totalmente Pero tienen mucho afeminados. éxito con las mujeres hasta que no venga Sí. un minotauro y los mate. Así es. O sea, un marido celoso y los ornamente. Exactamente. Los invitamos a escuchar, y a ti también, René, una tanda de cuentos cortos de tu autoría. El hombre lobo. Damas y caballeros, están a punto de presenciar una de las más asombrosas metamorfosis. Este terrible y feroz lobo de aspecto innoble y aterrador, mediante efectos especiales que hemos conseguido llevar a cabo, en unos minutos parecerá que estamos en luna llena, se transformará en un lastimoso e indefenso ser humano. Cuento de Hadas 1. Me encantas, le dijo a Mónica después de besarla amorosa, dulcemente, y segundos antes de convertirse en sapo. Pues René, se nos agota el tiempo, no sé si quieres concluir con algo más de esta emisión de fantasías. Pues no, realmente no. Y bueno, invitar a mis escasos radioescuchas a que compren este maravilloso libro. Espero que ni me he fijado en el precio, tan absorto he estado en los festejos de aparición que no me he fijado en el precio, pero pienso que es razonable porque está en la célebre colección popular de una institución que se llama Fondo de Cultura Económica, que no es económica por el precio, es económica porque originalmente era de economía. Sí. Pero pues pienso que es un libro. Mira, todos los títulos anteriores, todos los títulos míos relacionados con este tipo de literatura, tardan pero se venden, tardan pero se agotan. De todos modos hay un cierto tipo de público, de lector que busca Que esta sí se acerca a literatura. ellos. Ajá. No es la avidez del bestseller. Incluso dentro de mi bibliografía, libros como El Gran Secretario de Palacio han vendido enormidades, va en la edición 13 o 14, pero estos siempre hay un cierto tipo de lector que todos va, los busca, los lee, los aprecia, un tipo de lector más refinado, más agudo, y bueno, pues ahora están aquí los cuentos probando que en efecto se puede hacer este tipo de literatura
en México con una gran constancia, porque no soy el único que ha hecho esta literatura. La ha hecho Fuentes, la ha hecho José Emilio Pacheco, la ha hecho Arreola, la ha hecho Julio Torri, Reyes un poco, Sí. pero no han sido constantes. Yo he ido con una gran tenacidad y sigo escribiendo. Yo espero que dentro de unos 25, 30 o 40 años, porque voy a vivir muchos años, Ujú. eso espero, habrá la oportunidad de volver a juntar todos los cuentos con estos que ya tengo. No, pero eso ya parece historia de Gabriel García Márquez. Sí, pero ni modo. ¿Qué hago? Bueno, René, gracias y nos vemos en la próxima emisión de Fantasías en Carrusel. Gracias a ti, muy amable Rosa Marta, de haber aceptado hablar de mis propios libros. Buenas noches, René. Y antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas a Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Gracias, muy buenas noches. Se despide su amiga Rosa Marta Haas. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Rafael Molina, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción les acompañó su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel. Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.